un bebé fue testigo de cómo un pastor alemán era ridiculizado e ignorado. Lo que hizo a continuación dejó a todos con lágrimas en los ojos. Nadie esperaba semejante reacción de un niño tan pequeño, y mucho menos el impacto que su gesto tendría en quienes lo rodeaban. Esta historia tocará tu corazón de formas que jamás imaginaste. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Era una mañana cualquiera en el centro de la ciudad. El estridente sonido de las bocinas rasgaba el aire. La gente caminaba deprisa por las aceras y las miradas de todos parecían clavadas únicamente en sus propios destinos. Nadie tenía tiempo para observar lo que sucedía a su alrededor, y mucho menos para reparar en un animal que sufría en silencio en una esquina. Ana Oliveira luchaba por mantener el equilibrio del móvil entre sus dedos mientras empujaba el carrito de su bebé con la otra mano. Su día ya había comenzado de forma caótica. Se había despertado tarde, la ducha se había estropeado y todavía tenía que llegar a tiempo al trabajo. Como madre soltera, cada minuto de su día era precioso y estaba rigurosamente cronometrado. João, su hijo de 18 meses, observaba el mundo con esa curiosidad propia de los bebés. Sus ojos atentos captaban detalles que los adultos, en su prisa cotidiana, eran incapaces de percibir. Fue así como, mientras todos pasaban indiferentes, el pequeño se fijó en algo que nadie más vio. Un perro acurrucado contra la pared de un edificio. Era un pastor alemán de aspecto lamentable. El pelo, que debería ser exuberante, estaba sucio y enmarañado. Se le marcaban las costillas, delatando días, quizás semanas, sin una alimentación adecuada. El animal mantenía la cabeza gacha, como si hubiera perdido toda esperanza de recibir ayuda. ¡Mamá!, exclamó João, señalando insistentemente al perro. Ana, distraída con un mensaje importante en el móvil, no se dio cuenta de inmediato de lo que su hijo intentaba mostrarle. En un movimiento inesperado, el pequeño soltó la mano de su madre. La botella de agua de colores que sostenía cayó al suelo y rodó hasta detenerse cerca del animal. João, con la determinación que solo los niños poseen, dio unos pasos vacilantes en dirección al perro. «João, espera», gritó Ana, percatándose finalmente de lo que ocurría. Su corazón se desbocó al ver a su hijo acercarse a aquel animal desconocido. Instintivamente, corrió para alcanzarlo, temiendo por la seguridad del niño. Pero entonces, algo la hizo dudar. El perro, al notar la proximidad del bebé, no mostró ninguna agresividad. Al contrario, sus ojos cansados se alzaron con un brillo casi imperceptible de esperanza. Era una mirada que parecía pedir socorro en silencio, una súplica silenciosa que le atravesó el corazón. Ana se quedó paralizada, dividida entre su instinto maternal y la compasión que aquella escena despertaba en ella. El pastor alemán permanecía inmóvil, como si entendiera que aquel pequeño ser humano representaba su última oportunidad de salvación. «Necesita ayuda», pensó Ana, sintiendo un nudo en la garganta mientras observaba a su hijo extender su manita en dirección al animal abandonado. Una pequeña multitud comenzó a formarse en la acera, mientras los transeúntes aminoraban el paso para observar la insólita escena. Un bebé de 18 meses acercándose a un perro maltratado no era algo que se viera todos los días en aquella concurrida calle. João Oliveira, con sus cabellos dorados meciéndose suavemente con la brisa de la mañana, sonrió con la inocencia que solo los niños poseen. Ana lo observaba todo con el corazón acelerado, dividida entre el instinto protector de una madre y algo más profundo que no sabía explicar. El pequeño extendió su manita regordeta hacia el pastor alemán, que se encogió por reflejo. El animal temblaba visiblemente, pero, para sorpresa de todos, no retrocedió cuando los dedos del niño tocaron ligeramente su cabeza sucia y maltratada.
No te hará daño, susurró Ana, sin saber si le hablaba a su hijo o al perro. La gente a su alrededor comenzó a sacar fotos con sus móviles. Algunos comentaban la valentía del niño, otros, el estado deplorable del animal. Fue en ese momento cuando una mujer de unos 30 años, que vestía una camiseta con el logotipo de una organización de protección animal, se abrió paso entre los curiosos. María Santos observó la escena durante unos segundos, sus ojos expertos evaluando rápidamente la condición del perro. Necesita ayuda. No puede seguir viviendo así, dijo la voluntaria de la ONG Patas de Esperanza, acercándose con cautela para no asustar al animal. Está deshidratado, desnutrido y probablemente lleno de parásitos. Necesita atención veterinaria urgente. Ana sintió un nudo en la garganta mientras miraba a su hijo. João seguía acariciando al perro con delicadeza, como si comprendiera perfectamente la fragilidad de aquel ser. El animal, por su parte, había dejado de temblar y ahora miraba al niño con unos ojos que parecían contener un universo de dolor y esperanza. Vamos a ayudarlo, respondió la madre con la voz quebrada, sorprendiéndose a sí misma por su repentina determinación. María sonrió, aliviada. Puedo llevarlo a nuestra clínica colaboradora. El doctor Pedro Costa seguro que podrá hacerle una evaluación completa. Mientras la voluntaria se preparaba para recoger al perro, Juan balbuceó algo incomprensible y señaló al animal, como si quisiera comunicar algo importante. Ana se agachó junto a su hijo, sintiendo que aquel momento cambiaría sus vidas para siempre. No te preocupes, hijo, susurró. Vamos a cuidarlo. La multitud comenzó a dispersarse, pero algunas personas se quedaron, conmovidas por la inexplicable conexión entre el bebé y el perro abandonado. Nadie imaginaba que aquel encuentro casual en una esquina cualquiera sería solo el comienzo de una historia que transformaría no solo a una familia, sino a toda una comunidad. El camino hasta el refugio Patas de Esperanza fue tenso. María Santos conducía con cuidado mientras Ana Oliveira sostenía en su regazo al pequeño João, que no apartaba la vista del perro envuelto en una vieja manta en el asiento trasero. El animal temblaba a pesar del calor que hacía aquella tarde brasileña. Necesita un nombre, dijo María, intentando aligerar la tensión. Ana miró a su hijo y luego al perro. Max, respondió ella, sin saber exactamente de dónde había salido ese nombre. Creo que tiene cara de Max. Cuando llegaron al refugio, Pedro Costa, el veterinario responsable, no pudo ocultar su expresión de preocupación al examinar al pastor alemán. Sus manos expertas recorrían el delgado cuerpo del animal mientras negaba con la cabeza. Desnutrición severa, al menos 10 kilos por debajo de su peso ideal. Tiene infecciones cutáneas generalizadas y posiblemente parásitos internos, explicó el médico, ajustándose las gafas. Pero lo que más me preocupa es su mirada. Es la de un animal que se ha rendido. Ana sintió una opresión en el pecho. João, a pesar de ser tan pequeño, parecía comprender la gravedad de la situación. El bebé de cabellos dorados estiraba sus bracitos, queriendo tocar al perro en todo momento. Necesitaremos antibióticos, suplementos vitamínicos, baños medicinales, continuó Pedro, enumerando los tratamientos necesarios. Y mucho cariño. Quizá eso sea lo más importante ahora. Mientras el veterinario le administraba la primera medicación, João logró escabullirse de los brazos de su madre y se acercó a Max. Para sorpresa de todos, el perro, que hasta entonces apenas reaccionaba, giró ligeramente la cabeza en dirección al niño. Increíble, murmuró María. Siente la conexión. En las horas siguientes, fue imposible separar a João de su nuevo amigo. El bebé se sentó en el suelo de la sala de tratamiento, sujetando con su manita la pata delantera de Max siempre que podía. Cuando Pedro necesitaba realizar algún procedimiento más invasivo, Ana intentaba distraer a su hijo, pero João lloraba y señalaba al perro.
Nunca he visto nada igual, comentó el veterinario. Es como si se comunicaran sin palabras. Al final de aquel primer día, cuando llegó la hora de irse, Joao hizo algo que los emocionó a todos. Apoyó su cabeza un breve instante en el costado de Max y le dio unas suaves palmaditas, como si le estuviera diciendo, «Volveré». Ana, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Aquel perro, antes ignorado por todos en la concurrida calle, ahora tenía una familia. Y su hijo, sin pronunciar una sola palabra, había hecho la promesa silenciosa de no abandonarlo. Durante el primer mes tras el rescate, Ana Oliveira convirtió sus tardes en visitas regulares al refugio Patas de Esperanza. Cada trayecto era una mezcla de ansiedad y una esperanza que se renovaba a diario. Sentada en el autobús con Joao en su regazo, repasaba mentalmente las facturas atrasadas y las horas extra que tendría que hacer para equilibrar su ya ajustado presupuesto. Como madre soltera, se enfrentaba a dificultades económicas que parecían multiplicarse, pero algo en la mirada decidida de su hijo de 18 meses le daba una fuerza que ni ella misma comprendía. Max permanecía en un rincón reservado del refugio, todavía desconfiado y huidizo con la mayoría de la gente. El pastor alemán, que antes vivía en las calles, ahora recibía una alimentación adecuada y medicamentos, pero su espíritu parecía roto. Pedro Costa, el veterinario que atendía gratuitamente al animal, explicaba que los traumas profundos tardarían en sanar. Sin embargo, algo extraordinario sucedía cuando Joao entraba en la sala. El perro, antes apático, levantaba la cabeza de inmediato y su cola comenzaba a moverse, aunque fuera tímidamente. La transformación era tan evidente que María Santos empezó a coordinar las visitas para que coincidieran con los horarios de medicación del animal. «Es impresionante», comentó la voluntaria una tarde, mientras observaba al bebé sentado cerca de la cama improvisada del perro. «Max solo come bien después de que Joao lo visita». Ana sonrió, emocionada, al ver a su hijo extender su manita para tocar con delicadeza la pata del animal. No había miedo, solo una conexión pura que desafiaba toda explicación. El pequeño, que aún estaba formando sus primeras palabras, parecía comunicarse con Max en un idioma que solo ellos dos entendían. Los demás voluntarios del refugio comenzaron a notar el fenómeno. Cada vez que llegaba el niño, el perro mostraba signos de mejoría. Su mirada, antes vacía, adquiría un brillo especial que permanecía durante horas después de la visita. El equipo empezó a documentar esta recuperación gradual, maravillado por el vínculo inexplicable entre el niño y el animal rescatado. Quizá era esto lo que necesitaba, sugirió Pedro durante una consulta. Alguien que lo viera sin juicios ni expectativas. Ana abrazó a su hijo con fuerza al salir del refugio aquel día. Mientras esperaban el transporte para volver a casa, reflexionó sobre cómo Joao, a pesar de ser tan pequeño, le estaba enseñando lecciones profundas sobre la compasión. A pesar de las dificultades, algo le decía que aquella conexión entre su hijo y Max transformaría no solo la vida del animal, sino la de todos a su alrededor. La noticia sobre la implicación de Ana Oliveira con el perro abandonado se extendió rápidamente por el vecindario. Mientras ordenaba su pequeño apartamento, oía los comentarios que llegaban por los pasillos del edificio. «Otra loca de los animales», decían algunos. «Con todos los problemas que tiene. Y se busca uno más», susurraban otros. El domingo por la tarde, cuando Ana llevó a Joao a comer a casa de su madre, las críticas se volvieron más directas. Doña Lucía, una señora de principios rígidos y preocupaciones prácticas, sirvió el plato de arroz y frijoles mientras negaba con la cabeza en señal de desaprobación. «Hija, ¿has visto tus cuentas este mes? El alquiler atrasado, los pañales del niño cada vez más caros. Apenas puedes con la crianza de Joao, ¿y ahora te vas a poner a cuidar de un perro enfermo?»
Ana le dio una cucharada de comida a su hijo, que masticaba alegremente, ajeno a la tensión entre las dos mujeres. Respiró hondo antes de responder. Mamá, sé que parece una locura. Yo también lo pensé al principio. ¿Y si no lo es? Ese animal podría tener enfermedades, podría volverse agresivo cuando se recupere. ¿Y el dinero? El veterinario no es barato. Ana observó a Swan, que ahora dibujaba con los dedos en el plato vacío, haciendo círculos que recordaban la forma de un perro. Desde que conocieron a Max, el niño parecía más hablador, más atento, como si hubiera encontrado un propósito siendo tan pequeño. María dijo que la ONG ayuda con los gastos, y Pedro, el veterinario, nos ha ofrecido un descuento en el tratamiento, explicó Ana, aunque sabía que, aún así, supondría un esfuerzo económico considerable. Doña Lucía resopló, recogiendo los platos con más fuerza de la necesaria. Y cuando se acabe el dinero de la ONG, entonces serás tú la que ande buscando medicinas caras mientras tu hijo necesita material para la escuela. Las palabras cayeron sobre Ana como losas. Ella misma tenía dudas. Se despertaba en mitad de la noche pensando si estaba siendo irresponsable. Pero entonces recordaba los ojos de Juan iluminándose al ver a Max, la forma en que el bebé había extendido su mano hacia el animal cuando todos los adultos pasaban de largo. Está aprendiendo lo que es la compasión, mamá. Y eso vale más que cualquier comodidad, respondió, sin estar del todo segura de sus propias palabras. Doña Lucía miró a su nieto, que ahora sonreía mostrando sus pocos dientes, y suavizó la expresión por un instante. Quizá había algo en aquella inocencia que ella, con toda su experiencia, ya no era capaz de ver. Solo espero que no te arrepientas después, dijo la señora, zanjando temporalmente el asunto, pero no las preocupaciones que ambas compartían, aunque por razones distintas. Las facturas se acumulaban sobre la mesa del pequeño salón. Ana Oliveira suspiraba mientras hacía cálculos mentales, tachando artículos de su lista de la compra del mes. Los medicamentos para Max costaban casi un tercio de su sueldo, y las visitas al doctor Pedro Costa, incluso con el descuento solidario que él ofrecía, seguían pesando en el presupuesto familiar. Este mes puedo quedarme sin comprar ropa nueva, pensó, rodeando con un círculo el precio de los antibióticos en la receta. El veterinario había sido claro. Sin el tratamiento completo, el pastor alemán podría desarrollar complicaciones graves. Ana miró a su hijo, que jugaba en la alfombra del salón, y sintió una opresión en el pecho. Quizá su madre tenía razón. Se estaba sacrificando demasiado por un animal. Doña Lucía no perdía la oportunidad de mencionar que el dinero ya escaseaba antes de que apareciera el perro. Podrías comprarle material educativo a Joao con ese dinero, le repetía cada vez que veía a su hija contando monedas para pagar los medicamentos. Aún así, Ana recortaba gastos donde podía. Cambió la marca del café, canceló su suscripción a la plataforma de streaming y empezó a caminar para ahorrar en el transporte. Pequeños sacrificios que, sumados, le permitían costear el tratamiento de Max. 3 veces por semana, madre e hijo visitaban el refugio Patas de Esperanza. Allí, María Santos siempre los recibía con una sonrisa cálida, a pesar de conocer las dificultades que Ana enfrentaba. Está reaccionando bien, comentaba la voluntaria, animándolos a seguir adelante. Una tarde especialmente difícil, tras recibir Ana la noticia de que necesitaría hacer horas extra para compensar gastos, llegaron al refugio y encontraron a Max más decaído de lo habitual. El animal había sido sometido a un doloroso procedimiento por la mañana y apenas levantó la cabeza cuando entraron. João, con la inocencia de sus 18 meses, notó que algo era diferente. Se soltó de la mano de su madre y caminó con decisión hacia el rincón donde descansaba el perro. Ana observó, con el corazón en un puño, mientras su hijo se acercaba al frágil animal. El pequeño se arrodilló junto al pastor alemán, le tocó suavemente una pata y, para sorpresa de todos,
esbozó una sonrisa luminosa. Luego, con una claridad asombrosa para su edad, pronunció sus primeras palabras completas. Max. Ven. Ana se llevó las manos al rostro, conmovida. No eran solo las primeras palabras conectadas de su hijo. Era una llamada de esperanza. María, que presenciaba la escena, tampoco pudo contener las lágrimas. Lo más impresionante fue la reacción de Max. Como si comprendiera la importancia de aquel momento, el perro levantó la cabeza, miró directamente a João y, con un esfuerzo visible, se arrastró unos centímetros hacia el niño. En ese instante, Ana supo que todos los sacrificios valían la pena. María Santos no pudo contener la emoción al ver a João pronunciar sus primeras palabras para Max. Con lágrimas en los ojos, tomó su móvil y grabó aquel momento único. El bebé de cabellos dorados llamando al perro que todos habían ignorado. «Tengo que compartir esto», pensó la voluntaria, publicando el vídeo en las redes sociales de la ONG Patas de Esperanza. El texto era simple. Un bebé de 18 meses nos enseña qué es la verdadera compasión. En solo 48 horas, el vídeo superó el 1.000.000 de visualizaciones. Brasileños de todas las regiones compartían la escena, emocionados con la pureza del gesto de João. Comentarios como «Lloré demasiado» y «Ese bebé tiene un corazón enorme» inundaban la publicación. La historia del niño y el pastor alemán había tocado una fibra sensible en el corazón de la gente. Ana Oliveira se sorprendió cuando su teléfono empezó a sonar sin parar. Amigos, conocidos e incluso desconocidos querían saber cómo podían ayudar. Nunca imaginé que a tanta gente le importaría, le confesó a María, mientras observaba a João jugar con Max en el refugio. La ola de solidaridad fue abrumadora. Paquetes de pienso de alta gama comenzaron a llegar a diario. Empresas de productos veterinarios enviaron medicamentos. Una señora de Curitiba depositó dinero suficiente para cubrir 3 meses de tratamiento. Otra familia de Río Grande do Sul envió juguetes especiales para perros en recuperación. Es como si João hubiera despertado algo que estaba dormido en la gente, comentó María, organizando las donaciones que no dejaban de llegar. El impacto más significativo llegó cuando Pedro Costa, un reputado veterinario de la ciudad, apareció en el refugio tras ver el vídeo. El profesional examinó a Max cuidadosamente y declaró: «Voy a tratar a este perro sin cobrar un solo céntimo. Lo que ha hecho este pequeño merece todo nuestro apoyo». Ana no pudo contener las lágrimas. Las dificultades económicas que enfrentaba para costear el tratamiento de Max habían sido su mayor pesadilla en las últimas semanas. El refugio, que antes luchaba por mantener sus puertas abiertas, ahora recibía visitas diarias de personas que querían conocer a João y Max. Muchos se iban de allí decididos a adoptar a otros animales abandonados. «Un gesto de amor puede cambiarlo todo», le dijo María a Ana, mientras observaban a João sentado en el suelo, con Max tumbado a su lado, lamiéndole la manita con cariño. «Tu hijo le está enseñando compasión a todo Brasil». Con la recuperación gradual de Max, Ana Oliveira decidió formalizar lo que su corazón ya sabía. Aquel perro tenía que quedarse con ellos para siempre. Una tarde de jueves, después del trabajo, buscó a María Santos en el refugio para iniciar el proceso de adopción. «No es tan sencillo como parece», explicó la voluntaria, entregándole una pila de formularios. «Necesitamos garantizar que Max tendrá un hogar adecuado, con espacio, alimentación correcta y seguimiento veterinario regular». Ana se mordió el labio, preocupada. ¿Cómo demostraría que tenía condiciones para cuidar de un animal cuando apenas lograba equilibrar las cuentas del mes? Su apartamento era pequeño, el sueldo ajustado y los gastos de João consumían gran parte del presupuesto. «Sé que parece mucho», continuó María, notando la aprensión en el rostro de la madre soltera. «Pero encontraremos una manera.
El vínculo entre João y Max es algo que rara vez vemos. Mientras llenaban los documentos, el pequeño João jugaba en el suelo con el pastor alemán, que ya no era aquella figura esquelética y asustada. Max todavía cojeaba ligeramente, pero su pelaje brillaba y sus ojos habían recuperado la vivacidad. Seguía cada movimiento del niño como si su misión fuera protegerlo. Esa misma semana, doña Lucia, que siempre había criticado la locura de su hija por involucrarse con un perro callejero, sorprendió a todos. Tras oír a João llamar a Max en sueños, la abuela decidió conocer al animal que tanto significaba para su nieto. «Solo quiero ver a ese perro que os ha vuelto locos a los dos», dijo, intentando ocultar su curiosidad tras una voz firme en el refugio. La señora observó desde lejos la interacción entre su nieto y el animal. Max, normalmente cauto con los extraños, pareció entender la importancia de aquel momento. Se acercó lentamente a doña Lucia, como pidiendo permiso. «Parece más educado que mucha gente que conozco», murmuró la anciana, extendiendo una mano vacilante. Cuando sus dedos tocaron el suave pelaje del perro, algo cambió en el semblante de la señora. No hubo palabras, solo un largo suspiro y una tímida caricia en la cabeza del animal. Pedro Costa, el veterinario que pasaba por el pasillo, fue testigo de la escena y sonrió discretamente. Al volver a casa, doña Lucia permaneció en silencio, pero antes de despedirse, sorprendió a Ana con una pregunta. «¿Cuánto cuesta ese pienso especial que recomendó el veterinario?» Ana entendió el mensaje. La resistencia comenzaba a ceder, y la familia ganaba, inesperadamente, una aliada más en la lucha por llevar a Max a casa. El tercer mes trajo cambios visibles para Max. El pastor alemán, antes debilitado, ahora caminaba con más firmeza por el refugio. Su pelaje, antes opaco y sucio, recuperaba el brillo poco a poco, pero era en presencia de João donde la transformación se completaba. El animal cobraba vida, moviendo la cola y jugando con el pequeño de 18 meses. Ana Oliveira observaba esta evolución con el corazón lleno. Las dificultades económicas persistían, pero ver a su hijo tan feliz y al perro recuperándose compensaba cada sacrificio. Ya planeaba cómo reorganizar su pequeño apartamento para recibir a Max definitivamente. Sin embargo, una tarde de miércoles, todo cambió. Un hombre de aspecto serio y postura intimidante entró en el refugio Patas de Esperanza, exigiendo hablar con los responsables. Roberto Martins se presentó como el antiguo dueño de Max y, sin mostrar remordimiento alguno, declaró que quería al animal de vuelta. «No quiero problemas con la ley por abandono», le dijo fríamente a María Santos. «El perro es mío por derecho». La noticia golpeó a Ana como un mazazo. Cuando la voluntaria le contó la visita de Roberto, sintió que las piernas le flaqueaban. «No puede llevarse a Max ahora», murmuró, observando a João que, ajeno a la situación, jugaba con el perro en un rincón de la sala. «Mi hijo quedará devastado». María, con años de experiencia en casos similares, tomó las manos temblorosas de la joven madre. «Necesitamos actuar rápido», explicó. «Reúne todo lo que demuestre el vínculo entre João y Max. Fotos, vídeos, testimonios del veterinario Pedro Costa y de los voluntarios. Vamos a construir un caso sólido». Aquella noche, Ana apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando cómo sería devolver a Max al hombre que lo había abandonado. ¿Cómo le explicaría a João que su amigo ya no volvería? El niño, que aún formaba sus primeras palabras, ya llamaba al perro todos los días. Doña Lucia, al percibir la angustia de su hija, la sorprendió con una oferta inesperada. «Si necesitas ayuda con un abogado, tengo algunos ahorros». La abuela, que antes criticaba el acercamiento con el animal, ahora reconocía la importancia de aquel vínculo. Ana pasó los días siguientes recopilando pruebas.
Registró cada interacción entre su hijo y Max. Pidió declaraciones al doctor Pedro sobre la evolución del animal y el impacto positivo de la presencia de João. María movilizó a otros voluntarios del refugio para que testificaran sobre el abandono previo y el estado deplorable en que el perro había sido encontrado. La batalla por la custodia de Max apenas comenzaba, pero Ana estaba decidida. No permitiría que Roberto Martins destruyera la felicidad que su hijo y el perro habían construido juntos. La fiebre llegó de repente. João se despertó llorando en mitad de la noche, con el rostro enrojecido y caliente. Ana Oliveira le puso la mano en la frente y sintió una punzada en el corazón. La temperatura era demasiado alta. En los días siguientes, una tos seca y persistente resonó en el pequeño apartamento, manteniendo a la madre en un estado de alerta constante. Neumonía viral, explicó el médico tras examinar al pequeño. Nada grave, pero necesita reposo absoluto. Durante casi 2 semanas, Ana se dividió entre el trabajo, las medicinas y las noches en vela. Cada céntimo ahorrado para el tratamiento de Max tuvo que ser redirigido a los medicamentos de su hijo. Aún así, llamaba a diario a María Santos para saber del perro. No está comiendo bien, le informó la voluntaria, con evidente preocupación en la voz. Se queda en el rincón todo el día, mirando hacia la puerta. Creo que echa de menos a João. Pedro Costa, el veterinario que seguía la recuperación del pastor alemán, también notó el cambio. Max, que por fin había empezado a ganar peso, ahora rechazaba el pienso. El animal pasaba horas tumbado, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos fijos en la entrada del refugio, como si esperara en cualquier momento la llegada de su pequeño amigo. Los animales tienen una sensibilidad que a menudo subestimamos, comentó Pedro mientras intentaba, sin éxito, que Max aceptara un premio. Él sabe que algo va mal. Cuando la fiebre finalmente cedió y la tos disminuyó, João empezó a repetir: Max, Max, por toda la casa, señalando la puerta. Ana entendió que no podía posponer más la visita. Llamó a María y acordó pasar por el refugio esa misma tarde. Al llegar, la madre llevaba a su hijo en brazos, todavía algo debilitado por la enfermedad. Max estaba al fondo de la sala, tumbado en su colchoneta, aparentemente sin energía. Pero cuando la puerta se abrió y captó el olor familiar, sus orejas se irguieron de inmediato. ¡Max!, gritó João, extendiendo sus bracitos. El perro se levantó de un impulso, tambaleándose sobre sus patas aún débiles. Por un momento, Ana temió que se cayera, pero la determinación en la mirada del animal era visible. Con pasos al principio inseguros, que pronto ganaron firmeza, Max cruzó la sala y llegó hasta el niño, lamiéndole las manitas extendidas. João se rió. Aquella risa pura de niño que hacía días que no se oía. Ana dejó a su hijo en el suelo y los dos, niño y perro, se abrazaron como viejos amigos que por fin se reencuentran. María no pudo contener las lágrimas. Doña Lucia, que había acompañado a su hija y a su nieto ese día, observaba la escena en silencio, la resistencia inicial dando paso a una profunda comprensión. Esto no es solo un animal y un niño, murmuró la abuela. Es un lazo que nadie tiene derecho a romper. La batalla de Ana Oliveira para quedarse con Max se volvió más compleja cuando el Departamento Jurídico de Patas de Esperanza le advirtió sobre los obstáculos legales. Roberto Martins había contratado a un abogado, alegando que el perro se había escapado durante una tormenta y no había sido abandonado intencionadamente. No puedo perder a Max ahora. Es parte de nuestra familia, se desahogó Ana, mientras observaba a João jugar en la alfombra de la sala. El niño, ajeno a las preocupaciones de su madre, sonreía cada vez que veía fotos del pastor alemán en el móvil. Los vecinos del edificio no facilitaban la situación. Doña Carmen, del apartamento de al lado, no perdía la oportunidad de comentar. ¿Un perro callejero? ¿Y si es agresivo con el niño? Estás siendo una irresponsable.
Ana se tragaba las lágrimas y seguía adelante. Durante las visitas al refugio, registraba cada momento entre Joao y Max. El pequeño, con solo 18 meses, ya reconocía al perro en las fotos y lo señalaba, balbuceando con entusiasmo. María Santos se dio cuenta del potencial de aquellas imágenes. Vamos a mostrarle a todo Brasil lo especial que es este vínculo, dijo la voluntaria, creando una página en las redes sociales llamada Joao y Max, una amistad sin palabras. Los vídeos del bebé abrazando al perro, compartiendo galletas y durmiendo apoyado en él durante las visitas al refugio conmovieron a miles de personas. En pocos días, la página alcanzó los 100.000 seguidores. Comentarios de apoyo llegaban de todo el país. No dejen que los separen. Quien tiene corazón no puede ignorar este amor. Estoy rezando por ustedes. La repercusión llamó la atención de la televisión regional, una cadena local que propuso una entrevista con Ana y Joao para el programa Historias que Inspiran. La productora, Patricia Méndez, explicó: queremos mostrar cómo esta relación está transformando vidas e inspirando a otras personas a adoptar animales abandonados. Doña Lucia, inicialmente contraria a la idea de tener un perro en la familia, sorprendió a su hija al ofrecer su casa para la grabación. Tiene más espacio y queda mejor en televisión, justificó, ocultando el orgullo que comenzaba a sentir por el coraje de Ana. Mientras preparaba a Joao para la entrevista, Ana recibió un mensaje de Pedro Costa. Max está cada día más fuerte. Echa de menos a Joao. Sois la mejor familia que podría tener. Aquellas palabras dieron a la joven madre la fuerza que necesitaba para enfrentarse a las cámaras y luchar por el derecho a mantener aquella amistad que, aún sin palabras, había tocado tantos corazones. Al día siguiente, con el corazón desbocado, Ana tomó a Juan en brazos y entró en el improvisado plató, decidida a mostrarle al país que algunas conexiones trascienden cualquier explicación racional. Son, simplemente, amor en su forma más pura. La entrevista se emitió un domingo por la noche, en el programa de máxima audiencia en horario estelar. Ana Oliveira, con Juan en su regazo y Max sentado obedientemente a su lado, contó con la voz quebrada por la emoción cómo encontraron al pastor alemán aquel fatídico día. Las cámaras captaron el momento en que el niño, tan pequeño, extendió sus bracitos hacia el perro mientras su madre hablaba. Al principio tuve miedo, confesó Ana, secándose una lágrima. ¿Cómo iba a cuidar de un perro, si apenas lograba cuadrar las cuentas para criar a mi hijo? El presentador, visiblemente conmovido, mostró las imágenes de la recuperación de Max, de un animal desnutrido y asustado a un compañero leal y protector. El momento más emotivo llegó cuando Juan, sin indicación alguna, se bajó del regazo de su madre y abrazó el cuello de Max, que respondió lamiendo con ternura el rostro del niño. No quedaba un ojo seco en el plató. Las redes sociales estallaron con mensajes y la etiqueta Juan Y Max se convirtió en tendencia nacional en cuestión de horas. A la mañana siguiente, el cambio en la comunidad fue inmediato y sorprendente. Doña Teresa, la vecina de al lado, que antes se quejaba del ruido, apareció con un paquete de pienso de alta gama. Mi marido y yo vimos la entrevista. Nunca imaginé que una historia tan hermosa estuviera sucediendo justo aquí al lado, dijo, acariciando tímidamente la cabeza de Max. El señor Antonio, dueño de la tienda de la esquina, llamó para ofrecerle un trabajo a media jornada a Ana. Puedes traer a Juan y al perro. Tengo un espacio en la trastienda donde pueden quedarse, propuso, con genuina bondad. Incluso la administradora del edificio, que antes había sugerido que los animales grandes no eran adecuados para los apartamentos, envió una nota informando que haría una excepción en el reglamento para Max, reconociendo el impacto positivo que tenía en la vida de Juan. La transformación más notable, sin embargo, provino de doña Lucía, la abuela de Juan, que antes criticaba a su hija por malgastar dinero en un animal callejero y ahora
aparecía a diario con golosinas caseras para Max. Él ha salvado a mi familia de formas que no podemos ver, le admitió a Ana, mientras observaban a Juan y al perro jugar en el pequeño patio. En apenas una semana, la vida de la familia Oliveira había cambiado por completo. Lo que comenzó como un gesto de compasión de un bebé, se transformó en una ola de solidaridad que unió a toda una comunidad en torno a un niño y su perro. La batalla legal por la custodia de Max continuaba, pero el vínculo entre ellos se fortalecía cada día. El pastor alemán, que antes temblaba de miedo al ver a cualquier persona, ahora caminaba con confianza por el patio de la casa, siempre atento a los pasos del pequeño. Una soleada mañana, Ana Oliveira tendía la ropa en el tendedero improvisado del patio. Las sábanas ondeaban con la brisa mientras ella pensaba en las próximas audiencias y en los documentos que necesitaba reunir. Juan jugaba cerca de la piscina, un área que normalmente estaba protegida por una valla móvil. Aquel día, sin embargo, Ana la había retirado para limpiar el espacio. «Solo un minutito, hijo. Mamá ya termina», dijo, colgando la última prenda. Max descansaba a la sombra de un árbol, aparentemente adormilado, pero sus ojos atentos no dejaban de seguir al niño. Juan, con sus pasitos aún inseguros, corría tras una pelota de colores que rodaba por el suelo de cemento. El niño reía, encantado con el juguete que se escapaba de sus manitas. Fue cuestión de segundos. La pelota cambió de dirección y rodó hacia el borde de la piscina. Juan, en su inocencia, corrió tras ella sin percibir el peligro. Su pequeño pie resbaló en la superficie húmeda y su cuerpo se inclinó hacia el agua. El grito de Juan rasgó el aire. Ana se giró asustada, dejando caer la ropa que sostenía, pero estaba demasiado lejos para alcanzarlo a tiempo. Su corazón pareció detenerse. En un movimiento que nadie esperaría de un animal aún en recuperación, Max se levantó de un salto y corrió como nunca antes lo había hecho. El pastor alemán se lanzó entre el niño y la piscina, usando su propio cuerpo como barrera. Juan cayó sobre el suave pelaje del perro, a centímetros del agua. «¡Dios mío!», gritó Ana, corriendo desesperada hacia ellos. Al llegar, vio a Max lamer el rostro del niño, que ya había dejado de llorar y ahora sonreía, abrazado al cuello del animal. La madre cayó de rodillas a su lado, envolviéndolos a ambos en sus brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, Max, gracias», susurraba entre sollozos de alivio y gratitud. Doña Lucía, que había llegado para visitar a su hija, presenció la escena desde la puerta trasera. La abuela, que antes cuestionaba la presencia del perro, se cubrió la boca con las manos, emocionada por lo que acababa de ver. En ese instante, Max dejó de ser solo el perro rescatado de la calle. Se había convertido en el guardián, el protector, el héroe silencioso que, sin dudarlo, se arriesgó para salvar a quien primero le tendió la mano. La noticia sobre el acto heroico de Max se extendió rápidamente. El periódico local tituló en primera plana con una foto del pastor alemán junto a Juan. «Perro rescatado salva a un niño de ahogarse». En las redes sociales, un video del rescate, captado por una cámara de seguridad, alcanzó miles de visualizaciones en 24 horas. Ana apenas podía creer la repercusión. Su teléfono no paraba de sonar. María Santos, de la ONG Patas de Esperanza, organizó una rueda de prensa improvisada en el refugio. «Este perro que todos veis hoy, fuerte y protector, llegó aquí prácticamente sin esperanzas de vida», explicó, mostrando fotos del antes y el después de Max. Lo que lo transformó fue el amor incondicional de una familia, especialmente de un niño que vio más allá de las apariencias. Doña Lucía, que antes criticaba a su hija por malgastar dinero en un chucho, ahora mostraba con orgullo a sus amigas los reportajes sobre su nieto y el perro. Incluso le compró una cama nueva a Max, insistiendo en que durmiera dentro de casa para proteger mejor a Juan.
Nunca pensé que diría esto, confesó la abuela a sus vecinas. Pero ese animal es un ángel de 4 patas. Dios lo puso en el camino de mi familia. La historia llegó hasta Roberto Martins. El hombre vio el reportaje en un bar, reconociendo de inmediato a su antigua mascota. Con el rostro tenso, observó las imágenes de Max jugando con Juan, protegiéndolo, siendo parte de esa familia que lo había acogido cuando él mismo lo abandonó. A la mañana siguiente, Roberto se presentó en el despacho de su abogado. Sin dar muchas explicaciones, pidió que se cerrara el proceso. Desisto de la demanda, dijo simplemente. Ya ha encontrado su verdadero hogar. Cuando el abogado cuestionó su repentina decisión, Roberto solo negó con la cabeza y se marchó en silencio, dejando atrás no solo el proceso judicial, sino también el peso de la culpa que arrastraba desde que abandonó a Max en aquella esquina. Para Ana, la retirada de Roberto significó el fin de una pesadilla. Ahora, por fin, podía oficializar la adopción de Max, haciendo permanente lo que el destino ya había decidido. Aquel perro era, y siempre sería, parte de la familia Oliveira. El tiempo pasó como el agua de un río. 6 meses se convirtieron en un año, y cada día fortalecía aún más el lazo entre Juan y Max. El pastor alemán, antes un amasijo de huesos y pelo sucio acurrucado contra una pared, ahora corría por el patio con vitalidad renovada. Su pelaje brillaba bajo el sol, resultado de los cuidados y la buena alimentación. Juan, ya con 2 años y medio, no daba un paso sin su fiel compañero. El niño de cabellos dorados se despertaba preguntando por el perro y se dormía con la mano extendida fuera de la cama, donde Max siempre reposaba la cabeza. Era como si el animal entendiera que su misión era proteger a aquella pequeña criatura que, un día, fue la única en verlo cuando todos los demás pasaban de largo. Ana observaba esta transformación con el corazón lleno. En las noches en que las facturas se acumulaban, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El ajustado presupuesto apenas cubría los gastos básicos, y añadir un animal grande significaba más costes. Sin embargo, bastaba ver a su hijo correr por el patio, riendo a carcajadas mientras Max lo seguía pacientemente para que todas las dudas se disiparan. Vale cada céntimo que ahorramos, le confesó a su madre un domingo. Doña Lucía, que inicialmente había sido la mayor crítica, ahora traía golosinas especiales para el perro cada vez que los visitaba. El veterinario, en su última consulta, había comentado maravillado sobre la completa recuperación del animal. Nunca he visto un caso como este. No fue solo el tratamiento, fue el amor de ese niño lo que sanó a Max por dentro. La transformación no era solo física. El perro, antes receloso y desconfiado, ahora movía la cola a los vecinos y aceptaba caricias de extraños, siempre bajo la atenta mirada de Juan. Era como si el pequeño le hubiera enseñado que no todos los humanos eran crueles. Ana, observándolos jugar una tarde de sábado, se dio cuenta de que había ganado mucho más que una mascota. Max había traído consigo una lección de perseverancia, amor incondicional y esperanza que transformó a toda la familia. Las dificultades seguían ahí, pero ahora parecían menos abrumadoras cuando se enfrentaban juntos. Algunas personas no entienden por qué me sacrifico tanto por un perro, pensó Ana, mientras se secaba una lágrima discreta. Pero no ven lo que yo veo. No solo salvamos a Max aquel día, él también nos salvó a nosotros. La historia de Juan y Max no solo transformó a la familia Oliveira, sino que también revolucionó el trabajo de la ONG Patas de Esperanza. María Santos, que había sido la primera en tenderles la mano, ahora administraba un refugio completamente renovado, gracias a la ola de solidaridad desatada por el video viral. Las donaciones llegaban a diario de todas partes del país. Con los nuevos recursos, María no solo reformó las instalaciones, sino que también contrató a más personal y amplió el espacio para acoger a más animales. Lo que antes era un pequeño galpón en condiciones precarias, ahora tenía salas de tratamiento adecuadas, un área de recreo
e incluso un pequeño consultorio donde el veterinario atendía gratuitamente una vez por semana. Todo esto gracias a un bebé que vio lo que nadie más veía, comentaba María siempre que mostraba las nuevas instalaciones. La historia de Max había sensibilizado a tanta gente que el número de adopciones se triplicó. Perros que antes pasaban años en el refugio, ahora encontraban un hogar en cuestión de semanas. Mientras tanto, en casa de los Oliveira, ocurría otro milagro silencioso. La relación entre Ana y su madre, doña Lucía, siempre marcada por tensiones, comenzaba a transformarse. La señora, que en un principio criticó duramente a su hija, ahora preparaba con esmero galletas caseras para Max. Nunca pensé que un animal pudiera enseñar tanto sobre el amor, confesó la abuela una tarde, mientras veía a Juan jugar con el pastor alemán. Ana solo sonrió, conteniendo las lágrimas. Era la primera vez que veía a su madre admitir, aunque fuera indirectamente, que se había equivocado. Los domingos se convirtió en tradición un almuerzo familiar con la presencia de María. En esas comidas, la voluntaria compartía historias de otros rescates inspirados por el caso de Max. Doña Lucía, antes tan reacia, ahora preguntaba por cada animal e incluso sugería nombres para los recién llegados al refugio. ¿Quién diría que mi mayor crítica se convertiría en nuestra mayor defensora?, le comentó Ana a María mientras lavaban los platos, observando por la ventana una escena insólita. Doña Lucía sentada en el césped, con Juan en su regazo, mientras Max descansaba con la cabeza apoyada en sus piernas. La transformación era completa. No solo la del perro rescatado, sino la de toda una familia y una comunidad unidas por el gesto inocente de un niño. El primer aniversario de la adopción de Max se celebró con globos de colores y una pequeña fiesta en el patio. Ana preparó un pastel sencillo pero decorado con cariño, mientras que doña Lucía trajo golosinas caseras que ella misma había horneado. La transformación de la abuela era asombrosa, de crítica feroz a defensora apasionada de aquella amistad especial. Juan, ya con 2 años y medio, corría por el césped con pasos más firmes, seguido de cerca por Max, que no lo dejaba solo ni un segundo. El pastor alemán, antes debilitado y sin esperanza, ahora exhibía un pelaje brillante y unos ojos vivos, siempre atentos a su pequeño protector. «Mira cómo ha crecido», comentó María Santos al llegar con un regalo para el perro. La voluntaria de Patas de Esperanza no se perdía una celebración de la familia. Al fin y al cabo, aquella historia también había transformado su vida. Durante la fiesta, Ana grabó con su móvil el momento en que Juan, muy concentrado, intentaba poner él solo el pienso en el cuenco de Max. El perro esperaba pacientemente, como si entendiera la importancia de aquel gesto para el desarrollo del niño. Cuando la tarea estuvo completada, Max lamió con ternura la mano de Juan, arrancando una carcajada del pequeño. El video, compartido en las redes sociales aquella noche, alcanzó miles de visualizaciones en pocas horas. Comentarios emocionados llegaban desde todos los rincones del país. «Adopté a mi perro después de ver su historia», escribió una seguidora. «Mi hijo ahora quiere ayudar a todos los animales de la calle», comentó otra. Pedro Costa, el veterinario que había tratado a Max gratuitamente, también asistió a la celebración. «Este caso cambió mi forma de ver la medicina veterinaria», confesó, mientras observaba a Joao y a Max jugar con una pelota en el césped. Con cada nuevo aniversario, la tradición se mantenía. En el 3er año, la fiesta ya contaba con vecinos y amigos que habían seguido su viaje. En el 4, Joao, ya hablando con soltura, le contaba a quien quisiera escuchar cómo había encontrado a su mejor amigo. El impacto de aquella amistad trascendió el patio de los Oliveira. Las escuelas locales comenzaron a usar el video viral en clases sobre empatía y el cuidado de los animales. Familias inspiradas por la historia abrieron sus hogares a mascotas abandonadas, creando una red de solidaridad que se extendió por toda la comunidad. Y cada año, cuando se soplaban las velas,
Ana observaba a su hijo y a Max con el corazón rebosante de gratitud por aquel encuentro que, contra todo pronóstico, había transformado no solo sus vidas, sino también las de tantas otras personas y animales a su alrededor. Al 7º mes de la adopción de Max, Ana Oliveira enfrentó el golpe que más temía. El sobre blanco llegó un martes lluvioso, y sus manos temblaban al leer su contenido. Despido. La empresa donde trabajaba como asistente administrativa había cerrado una sucursal entera y su nombre estaba en la lista. Sentada a la mesa de la cocina, Ana observaba a João jugar con Max en la alfombra del salón. El perro, ya recuperado y con el pelaje brillante, protegía al niño como un guardián fiel. ¿Cómo le diría a María Santos que, quizás, ya no podría comprar el pienso especial que Max aún necesitaba para su completa recuperación? Doña Lucia fue la primera en saber la noticia. Para sorpresa de Ana, su madre no la recibió con críticas, sino con un abrazo silencioso y una promesa. Encontraremos una solución, hija. La noticia se extendió rápidamente. Pedro Costa, el veterinario que trataba a Max, ofreció consultas gratuitas durante los siguientes 3 meses. Es lo mínimo que puedo hacer por ustedes, dijo, ajustándose las gafas para disimular la emoción. María movilizó a los voluntarios de Patas de Esperanza. En menos de una semana, la campaña Ayuda a João y a Max inundó las redes sociales. Familias de diversas ciudades de Brasil enviaron paquetes con pienso, juguetes e incluso ropa para João. Una señora de Recife envió una manta hecha a mano con la silueta de un niño y un perro. Para las noches frías, decía la nota adjunta. Un grupo de niños de una escuela en Porto Alegre envió dibujos y cartas dirigidas a João y Max. Ana lloraba al abrir cada paquete. ¿Cómo agradecer tanta bondad?, se preguntaba, mientras João, ajeno a las preocupaciones de los adultos, le enseñaba a Max a buscar su pelota de colores en el patio. La solidaridad también vino de los vecinos que antes la criticaban. La misma señora del apartamento de al lado, que se quejaba de los ladridos ocasionales de Max, ahora le traía sobras del almuerzo y se ofrecía a cuidar del perro cuando Ana salía a entrevistas de trabajo. Una tarde especialmente difícil, mientras las facturas se acumulaban sobre la mesa, Ana encontró a João durmiendo abrazado a Max en el sofá. El perro mantenía la cabeza erguida, como si montara guardia sobre el sueño tranquilo del niño. Fue en ese momento cuando Ana comprendió. La cadena de bondad, iniciada por el gesto inocente de su hijo, había creado una red de protección a su alrededor. La compasión que João demostró en aquella esquina, meses atrás, ahora regresaba multiplicada, demostrando que ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se desperdicia. Habían pasado 8 meses desde aquel día en la esquina. Max, el pastor alemán que antes temblaba encogido contra una pared, ahora corría por el patio de la casa de los Oliveira como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Su pelaje brillaba sano bajo el sol de la tarde, sin ningún vestigio del animal maltratado que un día fue. Ana lo observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba la cena. Ver al perro jugando con João llenaba su corazón de una alegría que compensaba todas las dificultades enfrentadas. Sonrió al recordar cómo su madre, que tanto se había resistido al principio, ahora llegaba con golosinas escondidas en los bolsillos cada vez que visitaba a su nieto. Tenías razón todo el tiempo, le había confesado doña Lucia la semana anterior, mientras acariciaba la cabeza de Max. Este animal trajo algo que el dinero no puede comprar. Y era verdad. La presencia del perro había transformado la dinámica familiar. João, ahora con 2 años, se desarrollaba con una sensibilidad que sorprendía incluso al pediatra. El niño compartía sus juguetes, le ofrecía comida y demostraba una empatía inusual para su edad. Las noches, antes solitarias para Ana, ahora contaban con la compañía leal de Max, que se tumbaba a los pies de su cama después de revisar el cuarto de João. La sensación de seguridad que el animal le proporcionaba
Era un regalo inesperado para aquella madre soltera que tantas veces se había sentido vulnerable. María Santos los visitaba con regularidad, comentando siempre cómo su historia había inspirado otras adopciones en el refugio Patas de Esperanza. El veterinario Pedro también aparecía de vez en cuando, negándose a aceptar ningún pago. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comentó María durante su última visita. Cómo un bebé, que apenas sabía hablar, pudo ver lo que los adultos ignoraban por completo. Aquella noche, mientras acostaba a João, Ana vio a Max entrar silenciosamente en la habitación y tumbarse junto a la cama, como hacía todas las noches. El perro, que antes desconfiaba de los humanos, era ahora el guardián más dedicado que una familia podría desear. ¿Quién salvó a quién, al final? Ana se lo preguntaba a menudo, porque aunque todos creían que ella y João habían rescatado a Max, la verdad era que el animal había traído a esa casa algo que faltaba: un sentido de plenitud, de familia. El pastor alemán, antaño rechazado, se había convertido en el símbolo de una lección que Ana repetía a quien quisiera escuchar. A veces, el amor más puro viene de los lugares más inesperados. La historia de João y Max trascendió las fronteras de su pequeña comunidad hasta convertirse en un símbolo nacional de compasión. Pedro Costa, el veterinario, ahora usaba su caso como ejemplo en sus conferencias sobre bienestar animal. Doña Lucia, quien antes criticaba a su hija, se convirtió en una férrea defensora de la adopción responsable e incluso comenzó a tejer mantas para otros animales del refugio. Roberto Martins, el antiguo dueño que había intentado recuperar a Max por egoísmo, acabó convirtiéndose en voluntario allí. Ver a ese niño con el perro me hizo darme cuenta de cuánto tiempo desperdicié siendo indiferente, confesó en una entrevista. El impacto fue aún mayor para Ana Oliveira. Tras meses de desempleo, recibió una oferta para trabajar en la administración de la ONG, uniendo su experiencia profesional con la causa que había transformado su vida. Lo que comenzó como un gesto impulsivo de mi hijo se convirtió en nuestro propósito, explicó, emocionada. Una tarde soleada de domingo, mientras organizaba un pequeño álbum de fotografías en el porche, Ana observaba a João y a Max jugar en el césped. El niño, ya con 2 años cumplidos, corría torpemente, mientras el perro, totalmente recuperado, lo seguía con devoción, protegiendo cada uno de sus pasos. «Mamá, mira a Max», gritó João, abrazando el cuello del animal, que le correspondió con cariñosos lametones. Ana sintió que se le humedecían los ojos. Recordó aquel día en la concurrida esquina, cuando dudó por unos segundos antes de permitir que su hijo se acercara al perro maltratado. Entre lágrimas y sonrisas, por fin lo comprendió. En aquel gesto simple e inocente, una vida entera había cambiado para siempre. No solo la de Max, sino la de todos a su alrededor. La cadena de solidaridad, iniciada por un bebé que apenas sabía hablar, había transformado a toda una comunidad, demostrando que la compasión, incluso cuando nace de los corazones más pequeños, tiene el poder de construir puentes donde antes solo había indiferencia.